Un aspecto fundamental de la filosofía estoica es la doble idea de que la ética es fundamental para el esfuerzo y que el estudio de la ética debe estar respaldado por otros dos campos de investigación, lo que los estoicos llamaron lógica y física. Juntos, estos forman las tres bases del estoicismo. Examinaremos más de cerca cada base, pero primero es importante ver por qué y cómo están conectados. El estoicismo era una filosofía práctica cuyo objetivo principal era ayudar a las personas a vivir una vida eudaimónica, que los estoicos identificaban como una vida dedicada a la práctica de las virtudes cardinales. Más adelante, en el periodo romano, el énfasis se desplazó un poco hacia el logro de la apatía. Pero esto también fue posible gracias a la práctica del topos de la ética. Esto, a su vez, iba a ser apoyado por el estudio de las otras dos bases, la lógica, que era más amplio que el significado técnico moderno del término, incluyendo la lógica en el sentido estricto, pero también una teoría del conocimiento, es decir, epistemología, así como la ciencia cognitiva y la física con la que los estoicos entendían aproximadamente lo que hoy identificamos como una combinación de ciencias naturales y metafísica que últimamente incluye la teología. Entonces, en términos generales, lógica significa el estudio de cómo razonar sobre el mundo, mientras que la física significa el estudio de ese mundo. La lógica y la física están relacionadas con la ética porque el estoicismo es una filosofía completamente naturalista. Incluso cuando los estoicos hablan de Dios o alma, se refieren a entidades físicas, identificadas respectivamente con el principio racional, incrustado en el universo mismo y en todo lo que hace posible la racionalidad humana. Los estoicos invocaban imágenes creativas para explicar la relación entre la física, lógica y la ética. Por ejemplo, quizás la más famosa de estas analogías es la que utiliza el huevo, donde la cáscara es la lógica, la parte blanca la ética y la parte amarilla la física. Sin embargo, dado como se supone que las tres bases se relacionan entre sí, esto probablemente sea engañoso, posiblemente debido a una mala comprensión de la biología de los huevos. El mejor símil es el de un jardín. Las vallas es la lógica. Defiende lo precioso del interior y define sus límites. El suelo fértil es la física, que proporciona el poder nutritivo a través del conocimiento del mundo, y los frutos resaltantes son la ética, el verdadero objetivo central de las enseñanzas estoicas. Si bien los estoicos no estaban de acuerdo sobre la secuencia de la que las tres bases debían presentarse a los estudiantes, es decir, al igual que los profesores de una universidad moderna tenían opiniones contrastantes sobre los méritos de los diferentes planes de estudio. El punto crucial es el de una teoría naturalista, una filosofía donde no existe una distinción clara entre es y debe, como se supone en gran parte de la filosofía moral moderna, porque lo que un agente debe hacer está de hecho estrechamente informado por el conocimiento que este agente tiene del funcionamiento del mundo, así como su capacidad para racionar correctamente. Los estoicos hicieron importantes contribuciones tempranas tanto a la epistemología como a la lógica propiamente dicha, y mucho merecidamente se ha escrito sobre ello. Si bien los estoicos sostenían que el sabio, que era algo así como una figura ideal, podía lograr un conocimiento perfecto de las cosas, en la práctica se basan en un concepto del progreso cognitivo, así como del progreso moral, ya que tanto la lógica como la física están relacionadas y de hecho funcionan al servicio de la ética. Se refirieron a esta idea como procopio, progresar, y entablaron una larga disputa con los académicos escépticos sobre cuán definible es realmente esta noción. A diferencia de los epicúreos, los estoicos no sostenían que todas las impresiones fueran verdaderas, sino que algunas de ellas eran catalépticas, es decir, que llevaban a la comprensión y otras no. Diógenes Laercio explica la diferencia. El cataléptico, que los estoicos consideran el criterio de las cosas, es aquello que proviene de algo existente y está de acuerdo con la cosa existente misma, y ha sido
estampado o impreso. Lo no cataléptico o proviene de algo que no existe, o si es algo que existe, entonces no está de acuerdo con lo que existe, y no es ni claro ni distinto. Así, los estoicos admitieron que la propia percepción puede ser errónea, como en los casos de alucinaciones, sueños u otras fuentes de fantasmas. Es decir, impresiones de la mente, resultado de un juicio automático, diríamos inconsistente, pero también que una formación adecuada permite progresar la distinción de las impresiones catalépticas de las no catalépticas. Es decir, impresiones de las que razonablemente podemos dar o negar nuestro consentimiento. Crisipo sugirió que es importante absorber una serie de impresiones, ya que es la acumulación de impresiones lo que conduce a la formación de conceptos y al progreso. En este sentido, la explicación estoica del conocimiento era de la naturaleza eminente empirista, y especialmente después de incesantes críticas escépticas, se basa en algo parecido a lo que los modernos llaman indiferencia, a la mejor explicación, como en su conclusión de que nuestra piel debe tener agujeros basados en la observación de que sudamos. Es importante comprender que una impresión cataléptica no es exactamente conocimiento. Los estoicos distinguían entre opinión débil o falsa, aprehensión caracterizada por un valor epistémico intermedio y conocimiento que se basa en impresiones firmes, inalterables por la razón. Dar asentimiento a una impresión cataléptica es un paso en el camino hacia el conocimiento real, pero este es más estructurado y estable que cualquier impresión individual. En cierto sentido, los estoicos mantuvieron una visión coherentista de la justificación y como todos los antiguos, una teoría de la verdad como consecuencia. Un aspecto interesante de la disputa entre estoicos y escépticos académicos relativo a la garantía epistémica que se debe otorgar a las impresiones catalépticas, que es precisamente lo que los hace claros y distintos. Una terminología estoica que claramente anticipa a Descartes, quien obviamente no era un empirista. Si la claridad y la distinción son características internas de las impresiones catalépticas, entonces se trata de características fenomenales. Y es fácil encontrar contraejemplos en los que no parecen funcionar. Por ejemplo, el caso común de confundir a un miembro de un par de gemelos con el otro. Los estoicos estaban preocupados por la validez de los argumentos, no por los teoremas lógicos o las verdades en sí mismas. Lo que nuevamente es comprensible a la luz de su interés en utilizar la lógica para proteger los frutos de su jardín, la ética. También introdujeron la modalidad en su lógica, sobre todo las propiedades modales de necesidad, posibilidad, no posibilidad, imposibilidad, plausibilidad y probabilidad. Este fue un enfoque muy moderno y útil en la práctica, ya que dirigió la atención al hecho de que algunas afirmaciones inducen al asentimiento aunque puedan ser falsas, así como la observación de que algunas afirmaciones tienen una mayor probabilidad de ser verdaderas que de no serlo. Finalmente, los estoicos y Crisipo en particular fueron sensibles e intentaron proporcionar una explicación de paradojas lógicas. La base estoica de la física incluye lo que hoy clasificamos como ciencias naturales, metafísica y teología. Veamos cada uno de ellos. Cuando se trata de ciencias naturales y cosmología, recordemos que los estoicos buscaban vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que requiere que hagamos que nuestros mejores esfuerzos para comprender la naturaleza. Esto también implica una visión de las ciencias naturales muy diferente a la moderna. Su estudio no es un fin en sí mismo, sino más bien subordinado para ayudarnos a vivir una vida eudaimónica. Los estoicos pensaban que todo lo real, todo lo que existe, es corpóreo, incluido Dios y el alma. También reconocieron una categoría de incorpóreos que incluía cosas como el vacío, el tiempo y los decibles significados que jugaron un papel importante en la lógica estoica. Esto puede parecer una contradicción dada la naturaleza incondicionalmente materialista de la filosofía estoica, pero en realidad no es diferente de un naturalista filosófico moderno que
concede que puede hablar significativamente de conceptos abstractos que son basados en el materialismo porque solo pueden ser pensados por seres corpóreos como nosotros. Adoptaron lo que podíamos llamar una comprensión vitalista de la naturaleza, que está impregnada de dos principios. Uno activo identificado como la razón y Dios, denominado logos, y otro pasivo sustancial, materia. El principio activo no se genera y es indestructible, mientras que el pasivo, que se identifica con los cuatro elementos clásicos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, se destruye y se recrea en cada conflagración cósmica eternamente recurrente, un elemento básico de la cosmología estoica. El cosmos en sí es un ser vivo y su principio racional o logo se identifica con el éter o el fuego estoico. En consecuencia, Dios es inmanente en el universo y está identificado con el fuego cósmico creador. Esto también significa que los estoicos, a diferencia de los aristotélicos, no reconocieron el concepto de un motor primario ni de un Dios de tipo cristiano fuera del tiempo y el espacio. Basándose en algo incorpóreo no puede actuar sobre las cosas porque no tiene ninguna relación casual. De todo esto surge una imagen biológica más que mecánica de la causalidad, que es significativamente diferente a la filosofía mecánica, cartesiana y newtoniana. Las conflagraciones cósmicas para los estoicos se repiten de manera exacta, aparentemente porque la naturaleza dispuso las cosas de la mejor manera posible la vez anterior, y por lo tanto no hay razón para cambiar. Es interesante reflexionar sobre el hecho de que algunos modelos cosmológicos modernos también predicen universos recurrentes idénticos o variados, pero eliminan por el concepto de providencia. Según Eusebio, durante la fase de conflagración cósmica, el fuego creativo es una especie de semilla que posee los principios de todas las cosas y las causas de todas las cosas que han ocurrido. Están ocurriendo y sucederán, cuyo entretejido y ordenamiento es el destino, el conocimiento, la verdad y una cierta ley inevitable e ineludible de las cosas que ya existen. Cicerón, en De Fato, expone la teoría estoica de causalidad y equipara el destino con las causas antecedentes. Crisipo había sostenido que no hay posibilidad de movimiento sin causas, deduciendo que todo tiene una causa. Este concepto de causalidad universal llevó a los estoicos a aceptar la adivinación como una rama de la física, no como una superstición, como lo explica nuevamente Cicerón en Divinatione. Y esto tiene sentido una vez que se comprende la visión estoica del cosmos. Predecir el futuro no es algo que se hace yendo más allá de las leyes de la física, pero explotándolas inteligentemente. Metafísicamente, los estoicos eran deterministas. Esto es lo que dice Cicerón. Los estoicos dicen que es imposible cuando todas las circunstancias que los rodean, tanto a la causa como a aquellos que lo causan, son las mismas. Que las cosas no resulten de cierta manera es una determinada ocasión, sino que deberían resaltar así en alguna otra ocasión. Los estoicos tenían un concepto de azar, pero lo consideraban, al igual que los científicos modernos, como una medida de la ignorancia humana. Los eventos aleatorios son simplemente eventos cuyas causas no son comprendidas por los humanos. Las consecuencias de la física estoica para su ética son claras. Y Cicerón las resume nuevamente cuando dice que Crisipo aspiraba a una posición intermedia entre lo que hoy llamaríamos incompatibilismo estricto y libertarismo. Señala de manera interesante a este respecto que, al igual que Spinoza, los estoicos cambiaron el énfasis de la responsabilidad moral al valor y la dignidad morales. En términos de ontología fundamental, los estoicos eran anticorpularistas, basándose en que la idea de los átomos violaba su concepto de una unidad perfecta del cosmos. La ética estoica no era
una materia teórica más, sino eminentemente práctica. De hecho, para los estoicos posteriores, la ética, entendida como el estudio de cómo vivir la propia vida, era el objetivo de hacer filosofía. No fue una tarea fácil. Epicteto dijo célebremente en sus discursos: la sala de conferencias del filósofo es un hospital. No debes salir de ahí en un estado de placer, sino con dolor, porque no estás en buenas condiciones. El punto de partida de Epicteto fue la famosa dicotomía del control, expresada al principio del Enquiridion, donde dice: somos responsables de algunas cosas, mientras que hay otras de las que no podemos ser responsables. Los primeros estoicos tenían un enfoque algo más teórico con Zenón, Cleantes y Crisipo, intentando sistematizar sus doctrinas y defenderlas de las críticas tanto de los epicúreos como especialmente de los académicos escépticos. El lema ético de los primeros estoicos era seguir la naturaleza o vivir de acuerdo con la naturaleza, con lo que se referían tanto al aspecto racional providencial del cosmos como más específicamente a la naturaleza humana, que concebían como el de un animal social capaz de aplicar el juicio racional a los problemas planteados por cómo vivir la propia vida. Parece que la articulación original del principio por parte de Zenón era vivir consistentemente, a lo que Cleantes agregó la cláusula aclaratoria con la naturaleza. Estrechamente relacionados con esta idea de seguir la naturaleza humana estaba el concepto estoico de oikeosis, o a menudo traducido como afinidad o apropiación. Para los estoicos, los seres humanos tienen propensiones naturales a desarrollarse moralmente. Propensiones que comienzan como lo que hoy llamaríamos instintos y que luego pueden refinirse enormemente con el inicio de la edad de la razón en la etapa infantil y más allá. Es interesante ver que esta explicación naturalista de las raíces del comportamiento virtuoso moral es compatible con los hallazgos modernos tanto de la ciencia evolutiva como en la cognitiva. Específicamente, naturalmente, cómo nos comportamos de manera que avancemos nuestros intereses y metas, salud, riqueza, etcétera. Identificarnos con los intereses de otras personas, inicialmente nuestros padres, luego nuestros amigos, luego nuestros compatriotas. También descubrir formas de navegar prácticamente las vicisitudes de la vida. Los estoicos relacionaban estas propensiones directamente con las 4 virtudes cardinales de templanza: coraje, justicia y sabiduría práctica. Se requiere templanza y coraje para perseguir nuestros objetivos. La justicia es una extensión natural de nuestra preocupación por un círculo cada vez mayor de personas, y la sabiduría práctica, como prohairesis, es lo que mejor nos permite afrontar cualquier cosa que suceda. Lo que nos lleva a la cuestión de cómo se relacionan las virtudes entre sí. Para empezar, los estoicos reconocían las 4 virtudes cardinales, pero también varias más específicamente dentro de cada categoría principal. Por ejemplo, la sabiduría práctica incluía el buen juicio, la discreción y el ingenio. La templanza podría descomponerse en decoro, sentido del honor y autocontrol. El coraje se dividió en perseverancia, confianza y magnanimidad. Y la justicia comprendía la piedad, la bondad y la sociabilidad. Aún así, mantuvieron una visión de la virtud que es mucho más unitaria de lo que podríamos parecer en este tipo de lista. Las virtudes cardinales se derivan de Sócrates, especialmente en la República de Platón, y también lo es una cierta manera unificadora de considerar las virtudes. La justicia puede conceptualizarse como sabiduría práctica aplicada a la vida social. El coraje como sabiduría respecto a la resistencia, y la templanza como sabiduría con respecto a las cuestiones de elección. Crisipo elaboró aún más esta idea del pluralismo dentro de una unidad subyacente, haciendo que las virtudes
sean esencialmente inseparables, de modo que uno no pueda ser valiente al mismo tiempo, intemperante en el sentido estoico de esas palabras. Pierre Hadot establece una serie de paralelismos entre las cuatro virtudes, las tres bases y lo que se conoce como las tres disciplinas estoicas: el deseo, acción y asentimiento. La disciplina del deseo, a veces la denominada aceptación estoica, se deriva del estudio de la física y en particular de la idea de la causa y efecto universal. Consiste en entrenarse para desear lo que el universo permite y no perseguir lo que no permite. Una metáfora famosa utilizada por Epicteto es la de un perro atado a un carruaje. El perro puede luchar contra el movimiento del carro cada centímetro, lastimándose así y terminando miserable. O puede decidir seguir el viaje con cautela y disfrutar del panorama. Esta es una versión de lo que Nietzsche eventualmente llamó amor fati, que significa ama tu destino, y que se resume en la frase de Epicteto que dice: soporta lo que el universo te depara y renuncia a lo que el universo no permite. En consecuencia, la disciplina del deseo está ligada a las virtudes del coraje y seguir el orden del cosmos, y la templanza da el poder de controlar los propios deseos. La segunda disciplina, la de la acción, también se llama filantropía estoica, que es la más prosocial de las virtudes cardinales. La idea básica es que los seres humanos deben desarrollar su preocupación natural por los demás de una manera que sea congruente con el ejercicio de la virtud de la justicia. Aquí el área de estudio más directamente relacionada con la disciplina es la de la ética misma. La cita más representativa es que quizás lo que se encuentra en las meditaciones de Marco Aurelio, que dice: los hombres existen unos para el otro, entonces enséñale o ten paciencia con ellos. La primera frase es una declaración de filantropía en el sentido estoico, mientras que la segunda deja claro que para el emperador este era un deber que debía cumplir, ya sea involucrando positivamente a otras personas o al menos sufriendo su comportamiento no virtuoso, si ese es el caso. La última disciplina es la del asentimiento, denominada mindfulness, que no debe confundirse con la variedad de conceptos budistas del mismo nombre, especialmente el Zen. Ahora, volveré al concepto del consentimiento en la siguiente sección, ya que está relacionado con el tratamiento estoico de la psicología moral de las emociones, pero por ahora basta decir que la disciplina considera la necesidad de tomar decisiones sobre qué aceptar o rechazar. Todo esto de nuestra experiencia del mundo. Es decir, cómo hacer juicios adecuados. Se vinculan a la virtud de la sabiduría práctica, así como al área de estudio de la lógica. Si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, la frase de Séneca, trae la mente a tus problemas, puede ser apropiada. Como hemos visto hasta ahora, la ética estoica se ocupa exclusivamente del concepto de virtud y disciplinas asociadas, ya sea entendida como algo unitario con varias facetas o no. En esto, los estoicos, similares a los cínicos y a diferencia de los peripatéticos, quienes en cambio admitían que una serie de otras cosas son necesarias para una vida eudaimónica, incluyendo algo de riqueza, salud, educación, etc. Los peripatéticos no habrían aceptado la idea de un sabio eudaimónico, un concepto estoico clásico. Sin embargo, la ética estoica en realidad intenta lograr un equilibrio entre el asentismo de los cínicos y las opiniones algo elitistas de los peripatéticos. Lo hace mediante la introducción del concepto estoico de indiferentes, preferidos y no preferidos, mencionados brevemente en el episodio anterior. Esto ya se encuentra en el libro del Zenón sobre la ética, que ahora está perdido, pero que conocemos por medio de Diógenes Laercio. Zenón distinguía entre diferentes que tienen valor y aquellos que no tienen algún valor o tienen desvalor. El primer grupo incluía cosas como salud, riqueza y educación, mientras que el segundo grupo estaba compuesto por cosas como enfermedad, pobreza e ignorancia. La medida fue brillante.
Como dije anteriormente, permitió a los estoicos obtener lo mejor de los mundos cínicos y peripatéticos. Es cierto que, si no se interpone en el camino de la práctica de la virtud, algunos se prefieren los indiferentes, pero se llama indiferentes por una razón. Realmente no importa para la búsqueda de la vida moral eudaimónica. En otras palabras, si bien es innegable que las personas buscan natural y racionalmente a los indiferentes preferidos, también es cierto que uno puede ser una persona de integridad moral, logrando la eudaimonia, independientemente de sus circunstancias materiales. Hay mucho más que decir sobre la ética estoica, pero antes de cerrar es importante comentar una cuestión que no deja de surgir y que ya he mencionado brevemente anteriormente. La conexión entre lo innegablemente teológico y visiones providenciales del cosmos propuestas por la física estoica y la práctica real de la ética estoica. La cuestión es, dado que los propios estoicos insistían en que el estudio de la física y de la lógica influyen en cómo entendemos la ética y dado que creían en la naturaleza providencial del cosmos, eso significa que solo las personas que aceptan esta última, ¿cómo se puede perseguir la eudemonía? La respuesta generalmente aceptada es no, de manera convincente de lo que llaman el principio teocrático, sí afecta la concepción de que uno tiene de la relación entre la virtud y el orden del cosmos, específicamente porque nos dice que ser virtuoso está de acuerdo con dicho orden. Pero lo más importante es que sostiene que esto no cambia el contenido de la virtud ni afecta la concepción que uno tiene de la eudemonía. Esto es así porque aunque la física informa a la ética, lo hace de lo que los filósofos modernos llamarían una manera indeterminada. Si bien la ética no es independiente de la física o lógica en el sistema estoico, tampoco se puede leer directamente en él. La ética estoica es naturalista y, por lo tanto, de naturaleza muy moderna, pero, para decirlo en términos bastante anacrónicos, no borra de manera simplista la división entre el ser y el deber de Hume. Esta posición encuentra mucho apoyo en varias fuentes estoicas, tal vez no más obviamente que en Marco Aurelio. Hay otros pasajes de la literatura estoica clásica que no se prestan a una posición clara al respecto, como este de Epicteto que dice, ¿qué me importa a mí si el universo está compuesto de átomos, o sustancias puras, o del fuego y de la tierra? ¿No es suficiente conocer la verdadera naturaleza del bien y del mal, y los límites adecuados de nuestros deseos y aversiones, y también de nuestros impulsos de actuar y no actuar? Y haciendo uso de ellas como reglas para ordenar los asuntos de nuestra vida, para despedirnos de aquellas cosas que están más allá de nosotros. Es muy posible que estas últimas cosas no sean comprendidas por la mente humana, e incluso si se supone que son perfectamente comprensibles. ¿De qué sirve comprenderlas? Y no deberíamos decir que en vano se molestan aquellos hombres quienes atribuyen todo esto como necesario al sistema del pensamiento filosófico. ¿Qué es la naturaleza y cómo administra el universo y si realmente existe o no? Son cuestiones sobre las que no debemos preocuparnos más. Recuerda que para los estoicos, naturaleza era sinónimo de Dios. De hecho, es por este y otros pasajes que las doctrinas metafísicas sobre la naturaleza y existencia de Dios y un cosmos gobernado racionalmente son bastante claramente separables del consejo práctico estoico y su conductividad a una vida eudaimonista y bien vivida. El estoicismo puede haberse desarrollado dentro de una cosmovisión impregnada de presuposiciones de un universo divinamente ordenado. Pero la eficiencia del consejo estoico no depende de la creación, el diseño o cualquier forma de guía cosmológica inteligente. En definitiva, parece justo decir que los antiguos estoicos creían en un Dios físico que equiparaban con el principio racional que organizaba el cosmos y estaba distribuido por todo el universo de una manera que puede interpretarse como panteísta.
Si bien es cierto que sostenían que la comprensión del cosmos informaba la comprensión de la ética, interpretada como el estudio de cómo vivir la propia vida, también se puede argumentar razonablemente que la metafísica estoica, subdeterminada según la propia concepción de los estoicos, su ética, dejando así espacio para una posición de Dios o átomos que puede haberse desarrollado como una concesión a las críticas de los epicúreos, que eran atomistas.